Abrimos el programa esta mañana hablando sobre el ataque terrorista durante una fiesta judía en la playa de Bondi, en Australia, una de las playas más famosas del mundo, y el peor ataque terrorista sufrido en Australia en décadas. Vamos a hablar al respecto con Mauricio Meshulam, internacionalista, con quien hemos conversado en muchas ocasiones aquí en la primera emisión. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto saludarte. ¿Cómo te va, Pascal? Gusto saludarte igualmente. Pues realmente horrorizado con esto que pasó en un país que uno supone seguro, un país que uno supone abierto, donde pues no pasarían estas cosas, pero luego al escuchar el contexto y cómo muchas personas decían que no era recomendable ir ese día, el domingo, a Bondi Beach, pues están pasando cosas en Australia que a lo mejor ahora nos ha caído en cuenta, pero hay un severo problema de antisemitismo en ese país. Así es. Yo diría en ese país y en muchos otros países. Mira, es un proceso verdaderamente complejo, Pascal, que en realidad no inicia ahora, ni siquiera inicia con la guerra en Gaza, a partir de los atentados de Hamas y la Yihad Islámica del 7 de octubre del 2023. Es un fenómeno que tiene ya por lo menos más de una década, podríamos decir, y se manifestó muy claramente en Europa a partir de los ataques terroristas que vimos y en muchos otros países, además de Europa, por supuesto, por parte de personas que abrazaban el yihadismo a partir de sus conexiones en redes y su proceso de radicalización, a veces inducido y a veces pues de manera orgánica, ¿no? Y esto les llevaba a cometer atentados. Y lo que vemos ahora mismo es que a partir del 7 de octubre del 2023, esa ideología se va a mezclar con la causa palestina o la lucha pro-palestina por parte de ciertos individuos nadamente, y el antisemitismo por parte de una mayor cantidad de individuos incluso. Y entonces lo que sucede es una combinación de elementos. Lo estoy señalando porque las autoridades australianas ya nos informaron que encontraron banderas de ISIS Ujú. en el vehículo de uno de los atacantes y que uno de los atacantes había sido monitoreado desde 2019. Te estoy hablando 4 años antes de los atentados del 7 de octubre del 2023. Desde 2019, esta persona ya había sido monitoreada por sus vínculos con ISIS, pero eso dejó de hacerse porque pues concluyeron que esa persona no representaba ningún riesgo. Este es uno de los dos atacantes, ¿eh? Entonces, lo que ves es la mezcla entre esta ideología yihadista y, por supuesto, los eventos de antisemitismo que van a crecer a partir de la guerra en Gaza, la respuesta que ha tenido Israel en Gaza y cómo muchas comunidades en distintas partes del mundo empiezan a percibir que de alguna forma existe un vínculo entre los judíos de su país y las acciones de Israel en Gaza. Y entonces hacen este lazo ideológico, y solo está en la cabeza realmente, porque pues los judíos de Australia Pues ni sí, son autores, ni son. ¿cuántos tendrán pasaporte israelí? ¿Cuántos hablarán hebreo? Pues como en muchas partes del mundo, muy pocos, ¿no? No, y además digo, hay que entender que en las comunidades judías existe una diversidad que a veces no se comprende, ¿eh? O Sí. sea, es como decir que, o sea, solo por señalar, por ejemplo, que el senador que más ha promovido que Estados Unidos deje Ujú. de financiar y armar a Israel Sí, es un senador judío. sí, Y sí. el hecho de decir que una persona es judía no lo hace de ninguna manera automáticamente responsable por lo sucedido o no Ni sucedido partidario en de Gaza, en Netanyahu, ni Israel. nada así, ¿no? Sí, No, por supuesto, sí, pero eso no funciona así. O sea, cuando, claro. cuando existe un proceso de radicalización, al final de cuentas, todas y todos son responsables, incluidas mujeres, niños, ancianos, quien sea que haya ido a festejar Sí. una celebración judía, es responsable. Y por eso el número de
amenazas y Ujú. riesgos de atentados terroristas, algunos ya habían ocurrido, pero muchas amenazas y muchos riesgos que fueron eventualmente desmantelados, afortunadamente, Sí. pero lo que vemos es que no fue desmantelado, pero otros muchos en distintos países sí habían sido planeados ya desde mucho tiempo atrás. Sí, leía yo que entre las personas fallecidas hay un pacifista israelí que se había manifestado en contra de la guerra en Gaza. Entonces, pues sí, sí, es una situación, un odio, porque no creo que es otra cosa, promovido por la radicalización, ¿no? Ves que mira, es un proceso de radicalización, es muy estudiado. Hay un autor que se llama Fatali Mojadam que tiene un extraordinario texto que se llama La escalera de la radicalización y Sí. explica cómo quienes se radicalizan van paso a paso, subiendo pasos en esa escalera Ujú, y pasan por un proceso que se conoce como la desconexión moral. ujú, Tú, tú no estás conectado si este era pacifista o no era pacifista, si era israelí o tenía pasaporte ujú. de algún otro lugar, es irrelevante porque cuando ya llegas a un punto de radicalización Sí, de ese nivel, todas y todos son culpables. Por sí, eso, por ejemplo, cuando el atacante, no sé si recuerdas tú el atentado de Oslo, te estoy hablando muchos años atrás, 2011, si no me equivoco, el atentado sí. en Oslo, el atacante atacó a niños que eran hijos del Partido Del de socialdemócra, sí. Socialdemócrata que estaban En un en un campamento. campamento. Sí. ¿Y Mauricio, por perdóname qué? que te Bueno, interrumpa, es que me va a caer un corte, me gustaría que siguiéramos platicando. Si me esperas un sí, momentito sí, sobre el ataque en la playa Bondi de Sydney ayer durante la celebración de Hanukkah, un atentado en contra de la comunidad judía. Y hablábamos, Mauricio, pues de este clima de desconexión con la realidad que lleva a un proceso de radicalización, que lleva a este tipo de ataques. Y créeme que me la pensé antes de hacerte la siguiente pregunta, pero creo que es necesaria, ya que me dices que pues no es solo Australia, son muchos países del mundo donde están pasando este tipo de fenómenos. ¿Qué tan aislados estamos en México de esto, Mauricio? pues no, totalmente, ¿eh? O sea, eso no es imposible que suceda. Sí hemos visto mucho más actividad yihadista en, en países principalmente europeos, países occidentales, pero también, por ejemplo, se ha visto mucha actividad en Rusia, donde se desmanteló un plan para atacar distintas sinagogas hace como un año, más o menos un año y medio, Ujú. y en América Latina se ha visto también en muchos de nuestros países. América Latina no ha estado exenta de la comisión de ataques en contra de comunidades judías, Digo, de ninguna vemos, por manera. ejemplo, vemos lo de la UNAM, donde no se deja hablar a profesores judíos, donde se les quiere expulsar de las facultades, bueno, la UNAM y otras universidades. Digo, eso está, obviamente, eso está muy lejos de lo que estamos comentando sobre Sí, Australia, afortunadamente, pero es un paso preocupante, ¿no? mira, lo que pasa es que funciona como una pirámide. Ujú, La ADL, la Liga Antidifamación, tiene desarrollado un esquema para entenderlo, que es una situación en donde los peldaños más abajo de la pirámide soportan a los siguientes y soportan a los siguientes, soportan a los siguientes. ujú, Muy pocas personas llegan a pasar por este proceso de ascender y ascender y ascender, pero efectivamente todo inicia con el prejuicio y el estereotipo. Aquí lo central es entender esto. El hecho de que una persona judía habite en el país que tú quieras no convierte a esa persona por su religión en automáticamente responsable de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, en pues sí. este caso en Israel o las acciones por parte de Netanyahu. Ahora, tú puedes tener opiniones políticas al respecto como mexicano Ujú, o como no sé, estadounidense o como francés o como australiano. ujú. Puedes tener posiciones políticas como cualquier persona del país, pero eso no significa que cuando tú vas a votar, estés votando por las acciones que se cometen o no se cometen en un país del cual tú no eres ciudadano y no formas parte. Entonces, el tejer el vínculo de manera automática entre un judío y lo que está sucediendo en Gaza, ese es el paso preocupante porque Sí. implica
un nivel de responsabilidad que las comunidades judías no tienen. Y decir, bueno, pero es que muchos más niños han muerto en Gaza, eso no es algo No, bueno, que eso es sea un horror. responsabilidad Sí, de un judío estadounidense o de un judío danés a sí. quien se le ataca o de una persona que fue a rezar a una sinagoga en Alemania. Ujú. No, no hay un vínculo más que el vínculo en la mentalidad de una persona que comienza a radicalizarse. Y sí, efectivamente, en un marco en donde empieza a crecer el antisemitismo, lo que vemos primero sobre todo es la comisión de crímenes de odio o de hechos de odio que pueden implicar una pinta en una sinagoga o poncharles las llantas a los autos que están estacionados afuera Sí. o escupirles y empiezan O a negar el holocausto, ascender. ¿no? Sí, claro, empieza a ascender, a ascender, a ascender. Ahora, cuando esto se mezcla, como sucede aparentemente en el caso de Australia, con una ideología yihadista que ya es Ujú, mucho más extremista, hay que entender que todo esto forma parte de la yihad global. No se ujú, trata solo de la causa palestina, es la causa palestina como una pieza más ujú. de la yihad global, tal y como lo planteó en su momento Osama Bin Laden. Habíamos visto un descenso de la actividad yihadista pues digamos, por ejemplo, después de la muerte de Osama Bin Laden, como que hubo un descenso en el número de ataques, no que dejaran de suceder, sino un descenso en el número de ataques y ahora van otra vez al alza. ¿A qué lo atribuimos? Mira, no, déjame explicarte. Sí. Efectivamente, en Occidente desciende la actividad yihadista en ciertos años, pero lo que vemos es cómo se esparcen los grupos. Primero Al Qaeda empieza a esparcirse por todo el planeta, fundando filiales, fundando células Ujú, y luego, ISIS, como una de las escisiones de Al Qaeda, también emerge con una fuerza brutal y entonces se empieza a lanzar una ola de atentados sobre Europa durante la década pasada ujú. a nombre de ISIS o muchas personas que no necesariamente forman parte de ISIS, pero que cometen el ataque a nombre de ISIS, como pudiera ser este caso en Australia. Luego, efectivamente, se desmantela el califato que tenían en Irak y Siria, la actividad de ISIS disminuye, pero otra vez estamos viendo cómo surge, sobre todo en muchos países de África, de Medio Oriente, Ujú, de Asia, y de ahí emerge una actividad en línea muy importante. Hay todo un fenómeno en línea sucediendo ujú. que incluye la radicalización a distancia de personas que pueden habitar en países occidentales y muchas de estas personas comienzan a planear atentados. Lo que hemos visto, eso sí, es que las agencias de inteligencia yo te diría, en el último par de años han sido enormemente eficaces en detener una gran cantidad de estos ataques. Si no, Pascal, hoy estaríamos Ujú, hablando de muchos más, ujú. muchísimos más. Lo que pasa es que los paran, los han logrado parar, Sí. afortunadamente. Este no, Sabemos claramente. que Australia es un país que valora mucho la privacidad. Es un factor en que no se haya detectado suficientemente la amenaza. La verdad es difícil, honestamente, te tengo que decir, después de estudiar este tipo de temas Ujú, a lo largo de muchos años, es muy, muy difícil detectar y parar todas las amenazas. ujú, O sea, el tema es que cuando empiezan a crecer y crecer y crecer, basta con que no pares una para tener lo que lamentablemente sucede ujú, apenas. Entonces, sí, sí, o sea, lo que tienes que valorar sobre todo es el crecimiento del fenómeno. ¿Cuáles son los mejores mecanismos para detener este tipo de actos? La verdad, tienen que pasar por procesos de desradicalización y en Australia se han hecho buenos esfuerzos. Tenemos varios papers escritos de varios esfuerzos en donde pues la policía australiana había conseguido desradicalizar algunas comunidades yihadistas, ujú. pero pues, claramente siempre va a haber estos elementos que se escapan Ujú. de todo el control. Bueno, pues ahí está el contexto para entender lo sucedido ayer en Australia. Te agradezco mucho, Mauricio. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Hasta Gracias, pronto. Bye. gracias, Mauricio Mechulam, internacionalista.